Amigos y amigas del Perú y del mundo, muy buenas tardes. Bienvenidos a su canal Mario, La Voz del Pueblo. Hoy, jueves 13 de marzo del 2025, desde la trinchera de combate de ideas, Plaza San Martín, plaza histórica, con las cámaras de Mario, prensa del pueblo de Lima, Perú. Hoy tengo el gusto de entrevistarle al profesor Rubén Huapaya, cantoteño, para las cámaras de Mario, La Voz del Pueblo. Profesor, muy buenas tardes, estamos en vivo y en directo a estas horas de la tarde desde Lima, Perú, para el mundo. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, estimado Mario. Muy buenas tardes, estimado Walter, representante de Cajamarca. Muy buenas tardes, estimado amigo. Hoy día, jueves 13 de marzo del 2025. Mi primera palabra de solidaridad para el profesor José Pedro Castillo Terrones. Mi solidaridad contra la congresista y la primer ministro que tuvo el profesor y la señorita Betsy Chávez, que vienen siendo maltratados 2 años, 3 meses por esta dictadura cívico-militar. Yo creo que es necesario que toda la población de nuestro país tome conciencia de la situación que vive nuestra patria, porque tenemos un gobierno responsable de la muerte de más de 80 peruanos, 7 de ellos niños. Por ello, estimado Walter, estimado Mario, estimado compañero patriota que está aquí, todos tenemos que reflexionar y decirle al Perú entero que el artículo 90, el artículo 100, el artículo 114, 117 de la Constitución Política del Perú, ese Congreso espurio con el 5% de aprobación nacional, utilizado, violando la Constitución para vacar al presidente de la República, pero además el propio artículo de la Constitución, del reglamento del Congreso de la República, el 89A inciso C, que dice, estimados niños jóvenes, estimados televidentes de esta Voz del Pueblo, que para vacar a un presidente de manera expresa se requiere de la 4/5 parte del número total de congresistas. ¿Y cuánto es la 4/5 parte de 130, estimados televidentes? 104. ¿Y cuántos votaron por la vacancia del profesor Pedro Castillo? 101. Por eso, estimados amigos, el presidente legítimo que tiene nuestra patria es el profesor José Pedro Castillo Terrones. Te entrego, Mario, para que sigas entrevistando a nuestros amigos aquí presentes, Mario. Muchísimas gracias, profesor Rubén Huapaya. Le damos el pase a un gran luchador social, Julián Alberto Condoria Paza, para las cámaras de Mario, La Voz del Pueblo. Señor Julián Alberto Condoria Paza, las cámaras de Mario, prensa del pueblo de Lima, Perú. Un saludo, hermano Mario, saludo a todos sus amistades una vez más participando, pues efectivamente saludamos a todos los hermanos que están viendo el caso, o sea, los consecuentes luchadores a nivel nacional, los que estamos solidarizándonos con el hermano Pedro Castillo Terrones. Para mí, yo quiero hacer una crítica constructiva y quede bien claro. Pedro Castillo Terrones, su accionar está haciendo como persona, como presidente, no. Él tenía que, para mí, tiene que negar a las estructuras del Poder Judicial, porque esa estructura del Poder Judicial, como otras en el Perú, está en la mafia. Ahí no hay ni un juez, ahí no hay ni un fiscal, ahí no hay ni un procurador. Hermano Pedro Castillo Terrones, para que sepas, desde 1993 se instala la mafia en todos los poderes del Estado. Con la Constitución de 1993
Entonces, desde ese punto, ellos son rateros, delincuentes. Por lo tanto, no tenemos que tener ese trato de decirle, señor juez, señor fiscal, señor procurador, ¡caramba! Hermano Pedro Castillo, amárrate bien los pantalones y dile sus verdades, que ellos son rateros delincuentes, son los que encubren los asesinatos, son ellos los que están haciendo a nivel nacional el perseguimiento político a los líderes, a los luchadores sociales que reivindican sus derechos fundamentales a la vida y al derecho como ciudadano. Ellos son parte de la mafia. Hermano Pedro Castillo, no sé cómo podrías escuchar las palabras de los pueblos del Perú. Ellos son rateros, son asesinos, son delincuentes. Por lo tanto, mándale a rodar. Por lo tanto, haga la huelga por todos los dirigentes que estamos perseguidos, los que estamos encarcelados. No hagas tú como persona, hermano Pedro Castillo. Levanta la voz políticamente, porque ellos son parte de la mafia que están direccionados por los grupos del poder económico mafioso en el Perú. Por lo tanto, hay que luchar por la refundación del Perú bajo una asamblea constituyente plurinacional. Eso, hermano Mario, yo podría decir al respecto de hermano Pedro Castillo Terrones. Claro, su accionar está al comienzo. Desde un principio debía mandarle a rodar a estos sinvergüenzas rateros que están ahí. Supuestos jueces, supuestos fiscales, supuestos procuradores que hacen la defensa aquí, esa defensa a la democracia, al Estado de Derecho, a ese Estado de Derecho, para una cúpula nada más, para esa democracia, para una cúpula que son los generales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los jueces supremos, toda su familia, para ellos y para los millones de peruanos. No existe, señores. Está visto, por ejemplo, de los 80 asesinatos que ha matado esta asesina de Nahualbarte con medallas, no con las Fuerzas Armadas. Mira cuántos años ha pasado, no hay nada, pero sin embargo, al ratito nomás, como lo han hecho el supuesto vacancia, no, es un secuestro, hermanos. Todos los juristas han visto, han analizado nacionalmente, que no hay ni un delito, señores, pero sin embargo, este tal juez Martín, ¿no? Se llama ese calvo delincuente que está sentado frente a Pedro Castillo, se llama Martín, ¿no? Ese delincuente, esos rateros, hermanos míos, quisiera por algún medio, mándales a rodar si estás escuchando las palabras de Julián Alberto Condoria Paza. Así todos los pueblos vamos a estar contigo. Les habló Julián Alberto Condoria. Muchísimas gracias, señor. Amigos y amigas de las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo y en directo a estas horas de la tarde, hoy jueves 13 de marzo del 2025, desde la trinchera de combate de ideas, Plaza San Martín, Plaza Histórica, con las cámaras de Mario, prensa del pueblo de Lima, Perú. Ante la inminente crisis política que vive hoy el Perú, hacemos llamado a los pueblos originarios a refundar nuestra patria de esta dictadura asesina, criminal de Dina Boluarte, que ya nos causó más de 80 asesinados, más presos, heridos y desaparecidos. A más de 2 años no hay justicia, no hay responsables, y que hoy se sigue manteniendo en el poder a punta de francotiradores, de tanquetas, balas y bombas en contra de su pueblo que lucha por recuperar la democracia. Le damos el pase a nuestro gran analista político, el señor Walter Velázquez, desde la región Cajamarca, para las cámaras de Mario, la voz del pueblo. Señor Walter, muy buenas tardes, estamos en vivo y en directo desde Lima, Perú, para el mundo. Adelante, señor Walter.
Gracias, Mario. Efectivamente, nos encontramos hoy día, ya casi más de las 5 de la tarde, acá en la Plaza San Martín, trinchera de combate, con Mario, Prensa del Pueblo, Mario, La Voz del Pueblo, Mario, Despierta Pueblo, conectado por esta plataforma digital que tenemos, pues una magia de que nos siguen pues en el sur, nos siguen en todo el norte, el centro, en todas las regiones, como también en América y en el mundo, todo el peruano que orgullosamente enarbolece su bandera del Perú porque está defendiendo su patria hasta con la vida. Buenas tardes, profesor. Acá también un gran dirigente, ¿no? Nuestro profesor Guapaya, también un gran dirigente acá, Condori también de Puno, y Mario, pues, La Voz del Pueblo, Mario, Prensa del Pueblo, que siempre está en las calles pues, buscando la noticia. Efectivamente, hermanos, hoy día, lamentablemente, pues la situación que está pasando el presidente legítimo, ¿no? Por el voto popular, Pedro Castillo Terrones. Lo tienen secuestrado, lo tienen encerrado y ahora prácticamente está, se puede decir, entre la vida y la muerte, ¿no? Porque él está prácticamente, ha sufrido un desmayo, ha sufrido algo que es, no digamos que es así nomás, es algo grave, ¿no? Porque no sabemos lo que le pueden estar haciendo dentro del penal, ¿no? De repente la comida, de repente el agua, de repente la ampolleta, no lo sabemos nosotros, por eso que no quieren ellos prácticamente que nosotros sepamos lo que está pasando, las peores situaciones horribles, nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, ¿no? Lamentablemente, nuestro Pedro Castillo Terrones, pues, le han cortado las visitas, lamentablemente también le han cortado muchas visitas, muchas restricciones tiene nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Pero por lo tanto, por otro lado, también ya se desvanece, se va cayendo esta dictadura, esta presunta organización criminal que hay en el gobierno de Dina Boluarte y todos sus alrededores, ministros como este ministro impresentable que se llama prácticamente Santibáñez, que no hace política para reducir las organizaciones criminales en nuestro país, sino solamente para poder estar abrazándose, dándose besucos con esta presidenta que usurpadora a donde tú lo mires. Por lo tanto, hermano, condenamos también la actitud perversa del Congreso de la República de estar haciendo leyes pues a paso rápido, ¿no? Para poder perpetuarse más hasta el 2026. Y esta señora Dina Boluarte sí o sí tiene que caer. Me llama bastante la atención que el Congreso de la República, Dina Boluarte, estén unidos estos dos poderes del Estado para poder meterle pues varias denuncias a nuestra fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y por ende a la presidenta del Poder Judicial. Lo que se encarga la señora Delia Espinosa es de perseguir el delito y sabemos claramente que la señora Dina Boluarte usurpó un poder. Sabemos que es una persona corrupta que está investigada por sobreevaluaciones de obras que una que otra. También está juzgada ella por los asesinatos que más de 80 compatriotas a nivel nacional, desde la primera hasta la quinta toma que hubo en Lima, ¿no? Y al nivel nacional. Luego también está investigada por enriquecimiento ilícito y por prácticamente su patrimonio ha crecido enormemente y para el colmo de los colmos se ha comprado una mansión en la Florida que le vale más de 50 millones de dólares vendiendo las empresas del Perú y del país. Es decir, hermano, es una persona corrupta, una persona asesina, una persona mentirosa, una persona sinvergüenza que solamente se sostiene con las Fuerzas Armadas, los malos generales de las Fuerzas Armadas, los malos generales de la Policía Nacional, porque no estamos hablando de la institución, sino de los malos que lo están protegiéndolo a esta señora, a una corrupta sinvergüenza, lo están protegiéndolo porque están bien pagados los sueldos estos generales del Ejército, de las Fuerzas Armadas y lógicamente también de la Policía Nacional. Por lo tanto, el pueblo peruano ya no es tonto, ya despertó y vamos a estar nosotros aquí en las calles. Saludamos también a los compatriotas que han ido a Barbadillo, realmente, ¿no? Para darle un apoyo al presidente Pedro Castillo Terrones. Este pechito no ha podido ir porque está haciendo otras actividades también que tenemos nosotros en el Callao y por lo tanto, pues, estamos del lado del pueblo nosotros y estamos condenando esta actitud perversa de Dina Boluarte, del Congreso de la República y todos estos poderes del Estado. Por eso, Mario, desde acá vamos a invocar nosotros a nivel nacional a que la gente se sume, hermano. Si no te parece un candidato idóneo para el 2026, tu voto debe ser en blanco, hermano. Y nosotros, como Mario Prensa del Pueblo, vamos a hacer una campaña a nivel nacional para que la gente no vaya a votar, hermano. Porque lamentablemente no da la talla ningún sinvergüenza, ningún ladrón. Sale un ladrón su turno de 5 años y entra otro ladrón
para completar los otros 5 años más. Entonces, por lo tanto, hermanos, nosotros estamos acá dando la talla, ¿no? Como siempre, como analista político, este Pechito, Mario como Prensa del Pueblo, nuestro compatriota también acá, el señor Guapaya, que también está en las calles, también luchando, ¿no? Por el pueblo peruano. De igual manera también acá nuestro compatriota Condori, que viene también del Puno y que está acá enquistado en Lima, ¿no? Para poder, pues, darle duro a esta situación que estamos pasando terriblemente, hermano, ¿no? La canasta familiar ya no llega, hermano, ni siquiera para comprar pan. Y es decir, no hay trabajo, no hay inversión, no hay equilibrio de poderes, es un caos terrible con el gobierno de Dina Boluarte. Ni una obra ha hecho, ni tampoco ni una ley del Congreso de la República. Lo único que hace solamente es alinearse todos estos partidos políticos, como por ejemplo Alianza para el Progreso, como el APRA, como Acción Popular, como Renovación Popular, como Avanza País, como Perú Libre, ¿no? De proteger y encubrirlo a Dina Boluarte, que hace rato lo hubieran sacado y estuviera en un penal ya cumpliendo su pena por corrupta, por asesina, por sinvergüenza, por mentirosa, por tener los lujos de Rolex y por tener también esta señora malas intenciones con la patria. Asito que se va, lo echan a esta señora. Hermano, háblame un poquito acerca de la situación legal de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, que hasta el momento sigue siendo presidente porque no ha sido vacado. Ha sido con 101 votos. Y para vacar a un presidente 104 votos no se respetó el debido proceso, el antojuicio político ni el derecho a la defensa. Refundemos el país, hermano, y adelante, hermano, háblame de Pedro Castillo porque es necesario hablar. Hay que recordar a la población de nuestro país que el día de ayer el general Gustavo Bobbio dijo que el presidente de la República hizo un golpe, por idiota lo calificó este señor. Gustavo Bobbio, estimados televidentes, fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, y él nunca le comunicó al profesor Castillo la situación que vivía nuestro país. El nexo era el topo que tenía Castillo, que era Aníbal Torres. Este general traidor, el día 6 de diciembre, un día antes del 7, el día que le dieron el golpe al presidente de la República, Gustavo Bobbio fue a la embajada norteamericana a reunirse con la embajada lisaquena, agente de la CIA. Es decir, estimados televidentes, Julián Apaza, Walter, amigos, Mario, la CIA, el gobierno norteamericano fue uno de los organismos que conspiraron contra nuestro presidente de la República, con generales, con ese comando de generales del ejército, traidores a la patria, con ese comando de la Policía Nacional, traidores a la patria. No se olviden que el monseñor Castillo decía que lo mejor que podía pasarle al Perú era que el presidente de la República denunciara su cargo. No se olviden que el párroco de Villa María del Triunfo, Omar Sánchez, organizaba en la misa y decía que el profesor Castillo iba a convertir al Perú en una Venezuela. Coordinaba con el general Carrión de la Policía Nacional. Esta Plaza San Martín, que es la Plaza del Pueblo, está rodeada por la Policía Nacional. Sin embargo, cuando los grupos paramilitares de la Resistencia y la Combatiente vienen acá a la Plaza San Martín, están dentro de la plaza protegidos por la Policía Nacional. Por eso es necesario que reflexionemos. Pero a la pregunta que ha dicho Condori Apaza acerca del presidente de la República, el abogado Guillermo Olivera Díaz ha señalado que el presidente de la República, a través de su abogado, debe invocar el artículo 150 del Código Procesal Penal, que dice y que debe pedir la nulidad absoluta por vicios en la promoción de acción penal. Además, en concordancia con los artículos 99, 100, 114 y 117 de la Constitución Política del Perú. Es necesario que nosotros, el país, se ponga de pie, y a todos aquellos miserables que vienen a boicotear aquí, a los que estamos
hablando en defensa de la patria, es necesario que nosotros reflexionemos. Por eso nosotros, estimado Julián Condori Apaza, nosotros seguimos hablando en defensa de la patria. Vemos que ahora la señora Presidenta de la República, la que usurpa ese cargo, sus abogados principales, Julián Condori, Walter, ¿sabe quiénes son? Ricardo Blume, otro Arriola, otro Mesías, ese Mesías que estuvo en el Congreso cuando fue parlamentario decía que al pueblo no hay que hacerle caso porque el pueblo no sabe lo que es el bien común. Esos 3 magistrados fueron presidentes del Tribunal Constitucional y ahora son parte de la organización criminal que nos gobierna. El día 11 de marzo, Mario, estuvimos presentes en el penal y yo escuché a un ciudadano que decía que estos incendios que se están produciendo en la ciudad capital lo organiza la organización criminal. No hay que olvidar, estimado Julián Apaza, Walter, Mario, que en el año 2000, cuando la población se movilizó a través de los 4 suyos para sacar a ese dictador, Alberto Fujimori, incendiaron el Banco de la Nación, aquí cerca, hoy Parque de la Democracia. 7 vigilantes murieron. ¿Y quiénes fueron los que hicieron ese delito y ese asesinato? Los herviros de Vladimiro Montesinos, uno de los que están coordinando acá en nuestro país para hacerle daño a nuestra patria. No hay que olvidar que en una grabación que se le ha hecho a ese delincuente traidor a la patria, Vladimiro Montesinos a un interlocutor dice que hay que coordinar con Norma Yarro, actual congresista, o con Porti, el alcalde de Lima. Eso es la realidad de nuestra patria. Estamos secuestrados. El presidente de la República, la señorita Betsy Chávez, están secuestrados, sufriendo la agresión de la policía del INPE, de ahí de la DINOES. Pero además, nuestra patria que tanto amamos está secuestrada por una gavilla de delincuentes que controlan el Tribunal Constitucional, el Congreso, el Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo. Por eso, yo creo, estimado Walter, estimado Mario, Julián, que no podemos decir que las elecciones del 2026, porque la regla de juego la está haciendo la organización criminal. No se puede participar cuando la regla de juego lo hacen unos delincuentes. Por eso, yo invoco a la población a que se levantemos. Y yo le digo a esos traidores que ha tenido Castillo, como Edgar Alifonso Tello, a ti te conozco, Tello, era de CONARE, ese grupo terrorista. Tu padre Dasto es un delincuente y ahora tú traicionaste a Castillo y te has pasado a otro delincuente, al partido de Podemos. No me moriré hasta hacer justicia contra todos los traidores que ha tenido nuestra patria. El día 11 estaban las mujeres puneñas en el Pedar de Barbadillo y una de ellas sacó su constitución que se la habían roto el día 8 de marzo, el día de la Declaración de los Derechos Humanos. Ella contaba que fueron un ratito al monumento de San Martín para tomarse una fotito, dijo, y la policía las agredió y le rompieron la Constitución. Esa policía que tiene un ministro del Interior, Santibáñez, que ha sido abogado de todos esos policías que han manchado el uniforme de la patria. Fue abogado del jefe del Escuadrón de la Muerte de Trujillo, que está fugitivo. Es abogado y hay que preguntar al padre de ese delincuente que ostenta el cargo de ministro del Interior. Fue un coronel de la Policía Nacional y vive en La Molina. Habría que averiguar los índices de riqueza que tiene. Ellos están haciendo el asesinato selectivo. ¿Quién mató a la señorita del Congreso? ¿Quién mató al hombre que tenía las conservas que vendían carne de burro para nuestros niños de las escuelas? ¿Quién? El sicariato selectivo que lo maneja seguramente ese Santibáñez. Por eso hay que levantarnos de pie. Hace años
el ejército fue a aplacar un movimiento en Puno. Y ese soldado peruano, cuando le dijeron que tenían que reprimir, ese soldado peruano se llamaba Teodomiro Gutiérrez. Y cuando Teodomiro Gutiérrez se dio cuenta que los campesinos tenían razón, se puso a la cabeza de los campesinos y se llamó Rumi Magi, mano de piedra, soldado peruano, tropa de medios mandos, pónganse de pie. No podemos permitir que nuestra patria esté secuestrada por una gavilla de delincuentes. Si amamos a la patria, ustedes han jurado ante la bandera del Perú defenderla. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy para sacar a esos delincuentes y para rescatar al legítimo presidente que tiene nuestra patria, José Pedro Castillo Terrones, estimado Mario. Muchísimas gracias, profesor. Su mensaje al pueblo peruano y al mundo que luchan por una necesidad, señor Julián Alberto Condoria Pasa. Bueno, para concluir en esta oportunidad de mi intervención, simplemente recordarles de que estos 135 supuestos congresistas son una lacra que representan y están cuidando los intereses de los multinacionales. En el Perú, en los poderes del Estado peruano, no hay ni izquierda ni derecha. Ahí está esa posición llamada de la derecha, una mafia que está encabezando la que hay con Fujimori, como a 10 partidos, supuestos partidos políticos. Y en el Congreso de la República, esa izquierda llamada, porque ellos se han abrazado con la mafia fujimontesista, pero libre con su jefe cabecilla, Vladimir Cerrón. Ahí está Bermejo, ahí está Bellido, ahí están los maoístas, ahí están los lenistas. Estas lacras nunca más, pueblo querido. Por lo tanto, el pueblo del Perú tenemos que tomar una decisión para refundar el Estado peruano bajo una asamblea constituyente plurinacional. Por eso lo decimos al hermano Pedro Castillo, si es que él tiene esa posición de lucha desde el penal de Barbadillo, tiene que encabezar la lucha política desconociendo a este poder judicial, supuesto poder judicial, porque son una tira de lacras que se han enriquecido con mercantilizar la justicia con millones de dólares. Eso, Pedro Castillo, levántate y di carajo desde allí, desde el penal. Hay que refundar el Estado y hay que desconocer este poder judicial. Por ende, estos jueces y estos fiscales hay que mandarlo a su lugar donde están apestando en los cloacas. Eso yo diría en esta oportunidad, hermanos. Ahora mucho cuidado con esas palabras. Son comunistas, son socialistas, son armas de luz, son armas de que ellos no atacan a los pueblos del Perú. Quieren no humillar diciendo son comunistas, son socialistas. Falsos, señores. Aquí en el Perú no hay ni izquierda ni derecha. Estos son una tira de lacras, hermano. Les habló Julián Alberto Condoria Pasa. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, señor Alberto. Le damos el pase a nuestro gran analista político, el señor Walter Velázquez. Las cámaras de Mario Prensa del Pueblo, señor Walter. Gracias, Mario, por la gran oportunidad. Gracias, compatriotas. El único pedido que hacemos nosotros es que queremos que nuestra patria, hay que refundar la patria, hay que democratizar el Estado, hay que industrializar nuestra patria, libertad y amnistía para todos los presos políticos, ¿no?, injustamente encarcelados como Pedro Castillo Terrones, y luego pues tratar de sacarlos a todas esas lacras que están en el Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República y en el gobierno. Ladrones, delincuentes, gavillas de ampones que están sacando y robándole al país en completa impunidad. Hicimos sus leyes para protegerse y para el pueblo peruano aplastarlo, como siempre saben hacerlo, 200 años, estas lacras
que no representan a nadie más que solamente a su familia. Muchas gracias, Mario, y conmigo hasta otra oportunidad, y gracias, y un saludo para Consuelo Cano Pacheco, una gran luchadora que está, dicho sea de paso, ya mañana va a viajar a Chimbote, y por lo tanto, un saludo y fuerza, hermana, que acá estamos luchando nosotros aquí en Lima. Conmigo, ¡chau! Muchísimas gracias, señor Walter. Profesor Rubén Huapaya, su mensaje al pueblo peruano y al mundo que lucha por una necesidad histórica. Sí, un periodista decía que la señora Boluarte es la cara de la miseria moral que sufre nuestra patria, pero no es la única. El día 17 empiezan las clases y la cara de la miseria moral del magisterio es el dirigente del SUTEP, Lucio Castro. No hay que olvidar cuando el almirante Montoya acusaba, como decía Julián Apaza, de terrorista al profesor Castillo, diciendo que era del Movadef. Llegó un fax al almirante Montoya. ¿Y quién le mandaba un fax al almirante Montoya? El dirigente sindical Lucio Castro. Otra cara de la miseria moral la representan esos juristas tribunos como Blume, Urbiola, como Mesías y como todos esos jueces como San Martín, Checkley. ¿Saben lo que decía González Prada en nuestros magistrados? No es de extrañar que semejantes hombres no sean herramientas de justicia, sino instrumentos del poder. Esos son esos abogados de cuello y corbata que son parte de la organización criminal. Otra cara que representa la miseria moral de nuestro país está en el Congreso. Ahí está la señora Chirinos, ahí está la señora Moyano, que en una grabación que le hacen a ella decía a los camioneros que debían ponerlo ahí en el peaje para crear un trastorno en la locomoción y decir que el culpable era Castillo. No hay que olvidar a la señora Alba, la presidenta del Congreso, que representa la miseria moral de nuestra patria, que en una grabación decía que ya había coordinado con los militares para atacar al Cholo. Eso decían ellos. Esa es la miseria moral que tiene nuestra patria. Por eso que yo me reafirmo diciendo, jóvenes, pueblo peruano que amamos a esta patria que amamos, que los héroes que estuvieron en la patria como Bolognesi, Grau, Quiñones, tantos héroes desconocidos, sembraron con su sangre el amor a nuestra patria, para un pueblo que tiene fe y resolución de salvarse. No hay momentos desesperados, y si así no fuera, los hombres como Julián Apaza, como Mario, mueren peleando. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Libertad para el legítimo presidente Pedro José Castillo Terrones! ¡Libertad! ¡Hasta pronto! Gracias, Mario. Muchísimas gracias, profesor Rubén Huapaya. Muchísimas gracias, señor Julián Alberto Condoria Paza. Amigos y amigas de las redes sociales, imágenes en vivo y en directo a estas horas de la tarde, hoy jueves 13 de marzo del 2025, desde la trinchera de combate en Idea, Plaza San Martín, Plaza Histórica, con las cámaras de Mario, prensa del pueblo de Lima, Perú, para el mundo. Muy buenas tardes. Para trazar un camino de cambio y transformación de este modelo económico que hoy estamos teniendo. Bueno, reciban un saludo, compañeros y compañeras, sigamos en la lucha. Y a María, la tapada no va, Conga no va, y el proyecto Ariana no va. Muchas gracias. Soy compañero. ¿Algún otro compañero que quiera decir uso de la palabra? Aquí viene el compañero. Ya, vamos a dejar en el uso de la palabra al compañero Jorge Mendoza.
compañeros y compañeras. Hoy día es importante que entendamos que lo que hemos estado viendo como un problema heavy, que es un problema del norte, del centro, del sur, hoy ha llegado a Lima. Hoy ha llegado a Lima el problema de la contaminación, el problema de la ofensiva neoliberal que está pretendiendo, y eso tenemos que hacer hincapié, está pretendiendo imponer, así como quiere imponer en Arequipa Tía María, así como quiere imponer Congo en Cajamarca, aquí en Lima quieren imponer la minera Ariana en Bongo, donde tenemos el nacimiento de la fuente del agua del sistema Marcatomacocha. Porque todos tenemos que ser conscientes que Lima consume el agua que se trae del centro del país a través del túnel trasandino. Y el túnel trasandino es producto de la captación de agua de todo un sistema construido que es el sistema Marcatomacocha, donde Serapal ha invertido millones de soles de nuestros recursos. Es un sistema que cuenta con veredales, con lagunas naturales, con lagunas artificiales. Ese sistema Marcatomacocha, que es la fuente de abastecimiento de agua para Lima y Callao, hoy